Toshiro Mifune, ¿no? De cualquier cosa, incluso de objeto. Dice, con el tono del crítico de cine, impecable Toshiro Mifune en su papel de granada de 75 milímetros. Y en esta era Petulia, entre paréntesis, the night the horses got into my aunt's bedroom, o sea, la noche que los caballos entraron a la pieza de al dormitorio de mi tía. Y después venía el elenco, Petulia, Toshiro Mifune, ¿no? Y la nota, que es la única larga que yo conocí, por eso la edité, era una joya, las que hacía en la revista eran cortas. Era espectacular, porque en un momento imita de verdad el tono del crítico de cine uruguayo, que no hay sobre la tierra un crítico igual, de pedante, una cosa era... Todo broma, carcajada uno leyendo la nota y de golpe decía... Por otra parte, Lester, porque era el director real de Petulia, dice, pinta impecablemente la sociedad francesa del siglo XVII, con sus castillos, con sus trovadores, y emplea 10 líneas típicas de la crítica uruguaya de cine, ¿no? Y después cerraba con otro disparate. En esa cosa yo hacía cosas muy basadas en la realidad, era el Pachecato, escribía el extraño caso de Charles Lester Pacheco, porque había sacado el jingle de Pacheco, era muy simple, era Pacheco, y se volvía loco, tenía ganas de incendiar algo, ¿no? Y el director, un tipo macanudo, que vive él todavía, me decía, vos sos un alivio, porque estos tres delirantes, claro, no le entraba en la cabeza, eso salía del suplemento del diario El Popular, que era del PC. Y el humor de estos tres delirantes, que hasta ahora yo siempre doy manija a los editores que lo recopilen, pues es impresionante, muy bueno. El otro, Casacuberta, que era muy buen investigador de genética, se terminó yendo a México, hacía cosas relacionadas con la psicología, pero muy finamente armada, era como leer algo de lujo. Uno compraba una cosa, venía gratis con el diario y se encontraba con un humor que estaba a la altura de Cortázar, de cualquiera. Y a veces sí se hizo qué sé yo, ¿cómo es que se llama? Donde vienen los signos del zodíaco. Un horóscopo. Y era también en broma, y se vendía, qué sé yo, era por ejemplo cáncer, salud. El nombre de su signo no le dice nada, cosas así, ¿no? Eso lo hicimos para vender, digamos, muy prolijamente hecho, con grabados y demás. Pero nunca me dediqué a eso. A mí me sale solo, y si lo quiero hacer... En la revista El Péndulo, el polvo de estrellas, por ahí también... Claro, ahí lo que había era un goce con lo raro del mundo, ¿no? Pues yo metía muchas cosas que veía por ahí, como por ejemplo en Australia, que se les dio por hacer que un cerro pasara montaña. Entonces le faltaban 3 metros, o sea, por las medidas. Y había gente que llevaba carros y demás, y de noche iban patotas de motoqueros y se lo tiraban abajo. Es muy loco. Digo, los seres humanos somos muy graciosos en general, y a veces muy terribles también. El Péndulo me disfrutaba con eso, ¿no? Y para mí lo que siempre me gustó de la ciencia ficción, si es que sigue existiendo, y si no, no me importa, pues lo que leo, la cosa rara, es que te abre la cabeza a cómo funciona de verdad lo real. Porque nosotros tenemos un formateo de lo social muy crudo, ¿no? Yo lo percibo mucho porque todos los meses vengo a Buenos Aires, muchas veces iba hasta Rosario, cuando puedo me vengo hasta Córdoba, y en cada lugar hay algo que es el velo de Maya, ¿no? Como le dicen los hindúes, que es lo que oculta lo real, ¿no? Y la ciencia ficción ayuda mucho y no de una manera tipo New Age, sino con la cabeza. A mí me abrió mucho la cabeza eso, ¿no? Me gusta mucho más que la policial, eso la leo con más disfrute, ¿no? Cuando descubro algo ahí, descubro algo verdaderamente nuevo. ¿Alguien quiere hacer? Te iba a preguntar por amistades, conocidos del ámbito. Sí. Te iba a preguntar por 3 o 4 nombres. Sí. ¿No? Uno, bueno, justamente había sido Lebrero, que vos hablaste, que claro, durante muchos tiempos se influyeron mutuamente, incluso mucho. Decían en su escritura. No, y hubo una amistad muy larga y muy buena, digo. Sobre todo antes de que él pasara a vivir en Buenos Aires, donde ahí ya nos veíamos menos, pero igual siempre hubo un gancho muy fuerte.
vivió en Rosario una época corta, vivía en una pieza mía, y ahí era uno de los misterios del librero, fumaba todo el tiempo, y la ceniza se iba acumulando hasta llegar a esta altura y no se caía. Digo, ¿cómo hace? No la tiraba tampoco. A mí me quedó así. En mi casa dejó un rastro. Mi padre se acordaba, era muy especial como personaje a esa altura. A Buenos Aires ya lo puso mucho más, digamos, ágil, de otra manera, ¿no? Y cuando volvió a Montevideo y se incrustó en el departamento último, que era muy del estilo de él, volvió al viejo ser antiguo. O sea, tenía un sarpullido en la piel que le salía de la vez. Esas cosas que uno dice, esto es fuera de este mundo, tenía algo de eso, ¿no? Y además un lector impresionante y tenía un sentido del humor impresionante. Todos los que lo conocimos mucho nos acordamos de las carcajadas de él, que a veces eran para adentro. Esa gente que se ríe como frenando. Pero... Y tenía una percepción muy sutil. Yo me acuerdo un día había tenido una pelea mal con mi mujer a la mañana, a las 3 de la tarde lo voy a ver, me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Le digo. Yo creía no tener cara y no la tenía. Tenés un olor a adrenalina que mata. 7 horas más tarde, o sea, lo percibía. Tenía muchas cosas así muy especiales y me gusta mucho la obra de él, realmente, me gusta mucho. Otro, así, sí. Hacemos así como, sí. como breves. En The Book of Writer salió todo eso que vos quizás te esperabas, que era ir a buscar quiénes eran los autores de los que hablabas, ¿no? Claro. Un libro dedicado a autores, pero donde aparece con el nombre del Zorro, fulano. Sí, no con el nombre. Aunque muchos apostamos que fulano es Tiglia, y el Zorro, ¿no? Que aparece ahí dando vuelta. Pero en una última entrevista vos te animaste a decir que el Zorro era Celarrayán. Sí. Yo estaba rescatando justamente el cuento donde aparece fulano. Vos hablas de un narrador que quiere tener todo bajo control, sí. Y hablas de un Fabián, que quizás es Casas, con el que comparten un gusto por la poesía y de hacer poesía, en donde se dejan llevar. Claro. ¿Sí? Yo te pregunto, ahí en su prólogo a el libro, bueno, no recuerdo, del 72 de Celarrayán, en el prólogo dice, la poesía es la infracción constante de la convención que nos vendieron como realidad. Sí. Él decía eso. Sí. Eso continúa en la poesía, ese pensamiento y esa escritura tan fresca y tan de dejarse llevar de Celarrayán. Hay continuadores, se ha leído Celarrayán, ¿qué considera? Celarrayán, de esos textos que tiene de especial, es que están escritos hace mucho tiempo. Entonces, quien reconoce de inmediato, salvo que sea muy olfateador, es alguien que vivió esa época. Celarrayán en esa época, yo ese cuento le puse acto de desaparición, porque había desaparecido. O sea, preguntaba a esa gente de letra y no sabían quién era. Después vino el surgimiento de nuevo de él a través de un libro, se llama Celarrayán, de Cucurto, ¿no? Y de hecho, en el libro, a mi juicio muy bueno y muy discutible, por eso es bueno, de la breve historia de literatura argentina de Prieto, que es maravilloso, que el tipo le dé mucha más importancia a la poesía que a la novela, y que saque eje. Después uno le puede empezar a discutir. Digo, claro, reemplazaste el eje de Buenos Aires por el eje del litoral, pero ¿qué pasa con la Patagonia y con el norte? Obvio, es como cuando armamos especiales en el cultural, Rosario Perú siempre dice, ay, pero va a faltar de todo, sí. Pero tenemos que meter en 16 páginas, hay que hacerlo, y punto. La otra opción, ¿cuál sería? No hacerlo, ¿no? Ahí, él, a Celarrayán le dedica 2 o 3 páginas y se manda lo que yo le llamo, perdón en la mesa, un moco, le da una línea a Fowell, ¿entendés? Y es injusto, clarísimamente. ¿Qué ocurre? Fowell le recontrapegó a la academia una y otra vez, como un boxeador, como Norman Mailer, digamos. Y se la cobran. Se lo dije, yo soy amigo de Prieto y se lo dije, que ahora está además, se encarga del centro de España y está más gordo, así, discutir con Keynes, viste, prácticamente. Pero Celarrayán en ese momento pasaba eso, inclusive me mando una cosa mía indignada
indignante, o sea, me lo saco de arriba y voy al bar donde él está. Y en una época él estaba caído porque le había tocado la Real. Él era un pedante insoportable en la época de joven, de una agresividad demencial. Ofendía a todo el mundo, ¿viste? A mi juicio, mucho más agresivo de verdad que Fowell. Porque Fowell hacía como un juego, digamos, lo era, pero Celarayán era capaz de decirte algo muy jodido, de frente mal, ¿viste? Y sin la menor justificación. Y ahí cuento esa cosa, es real. En un lugar donde él estaba en una reunión, abre la puerta y aparece una mujer que era macanuda, de Clarín, y le dice, y del centro editor, hizo muchísimos libros, dirigió colecciones. ¿Quién sos vos? Fulano. Ah, la taradita que trabaja en Clarín. ¿Viste? No es la manera, o sea, era salado. Ahora, después le tocó la vida, o sea, le empezó a dar mascazos, tuvo la sordera, que la usaba estratégicamente. Y hubo una cosa que ahí creo que no la cuento, cuando salió la nueva edición de ese libro maravilloso de él, que es La obsesión del espacio. ¿Y qué hizo? Organizó él el homenaje y invitó a la generación que había leído la primera edición. Ahí estaba yo. Yo lo guardé a lo largo de todas mis mudanzas, un libro lo tengo siempre. La generación que lo había leído en fotocopias y la generación que lo iba a comprar ahora, o los que lo habían, el Cucurto, etc. Y fue una noche inolvidable, por varios motivos. No éramos demasiados, era en Liberarte, ¿no? Seríamos 25 personas, y había ido Samoilovich, se fue indignado, porque él pensaba que iban a ir muchas más personas. Y vos decís, es Samoilovich, decía uno, ¿no? Pero después de eso, donde los amigos de él hablaron de la época vieja de él, atrocidades, como esta que acabo de contar, y él sonreía como sordo, como diciendo, qué bueno que me hablen así, una cosa así. Y por último nos fuimos toda la chiquilina a comer un asado, y era el propósito real de la noche, que fue inolvidable. Yo a Fabián Casa hacía años que no lo veía, y ahí nos fuimos caminando hasta casa como 40 cuadras. Son esas cosas, un poco lo que yo decía de los días inolvidables, ¿no? No hubo nada fuera. Acá no tanto porque había una presentación de un tipo que admirábamos y demás, pero me quedó grabado siempre. Lo deschavé por una que se murió, no hay nada grave, además se habla bien de él, y creo que a mi juicio es el más reconocible de todos, porque el texto inicial me han dicho cualquier disparate. En serio, han reconocido escritores que yo ni conozco, o sea, y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede verlo? Incluso en ese texto pensaban que era Fowell, justamente, el zorro. Muchos. ¿Y qué pasa? Que de hecho Celarayán es el pre-Fowell y Fowell es el post-Celarayán, claramente, ¿no? Dos tipos que han dado a la cultura argentina una cosa completamente nueva, distinta y muy peleada. Los dos pelearon toda la vida. Celarayán tenía esa cosa disparatada que tiró una y otra vez toneladas de material, ¿no? Ahora salió un libro que recopila los restos, el que saca el libro que es editado, es la obra completa, pero de la Lata Peinada, que era la famosa novela eterna de él, deben de ir 50 páginas, son pedacitos, algunos repetidos inclusive. Y La piel de caballo que hablamos. Exacto, esa es genial. Los dos libros terminados de él son extraordinarios. Te iba a preguntar ya que salía lo de las nuevas generaciones. Recuerdo que este año en tu presentación en Buenos Aires, Damián Río en su presentación recordaba que tus escritos siempre habían estado por ahí dando vuelta en un prólogo, sí, en un lugar, en otro, entonces siempre habían estado leyendo tus textos. Te iba a preguntar cómo te llevas con estas generaciones, nombraste casas. En general muy bien, ¿eh? O sea, además no tengo por ejemplo, esa noche Damián en un momento me definió, no Damián, se llaman igual. Fabián me definió como un turro. O él quería decir los nombres de todos los escritores. Digo, vos decís los nombres de todos los escritores y yo te contesto con algo. Y él se dio cuenta que había una amenaza mafiosa, digamos, y se mantuvo en el molde. Dice, si quieren ver la dedicatoria que me hizo Gandolfo, agarra el libro así, lo muestra y decía, con aprecio para Fabián.
Le digo, lo que pasa es que vos no sabés leer entre líneas. Y después dice, si quieren que una palabra que define a Elvio, le costó decirle, Sí, un turro. ¿No? Elvio es un turro. A pesar de eso yo me llevo bárbaro con él. O sea, yo creo que lo piensa eso, que no lo trajo forzadamente, pero es necesario. En las generaciones tiene que haber electricidad. A mí me pasa en Montevideo. Yo ahora en Montevideo tengo una trayectoria de años y años y años en el país cultural, en la tele, ahora volví a la tele, etcétera, etcétera. Y de golpe decís, está bien, aceptémoslo. Si viene alguien y te dice Gandolfo y notás un respeto, que eso. Ahora, no pasar ahí a creértela, que esa es la taradez, ¿no? Sería. Pero en Montevideo me pasa en la calle. Montevideo tiene un manejo muy bueno de cuando reconoce a alguien. No lo pesetea, ¿viste? O sea, pasa una familia y el padre dice a un pibe de 10 años, mirá, ahí va el hombre de los libros. Digo, ya está. Es lo que yo quiero, ¿no? Yo cada tanto corto para no, por si hay intereses, ¿no? No les importa nada. Yo te hago esta nomás me interesa por ahí tu visión como traductor, porque has traducido muchísimo, y incluso de distintas épocas y de distintas líneas, incluso literarias. Sí. Una vez contaste que no te importaban tanto los errores de interpretación en la traducción, sino que te importa que se mantuviera el tono. Exacto. ¿A qué te referís cuando te referís al tono? Te doy un ejemplo. Acabo de leer una novela muy buena, se llama Chronic City, de un americano, Jonathan Lethem, que la sacó Mondadori, y digo, qué bueno, la traducción es buena. Ponele que alguien viniera y me dijera, mirá, tiene 25 errores o 40 errores, no me importa, no destruyen la... Para mí la literatura funciona en forma de galaxia. Hay distintos polos de fuerza y que no están en un plano recto o en un plano vertical. Galaxia, o sea, una cosa... Si la traducción, una vez que la tirás, como si fuera un objeto arriba de la mesa, este libro tiene 400 páginas, ¿no? Acá está el original en inglés, y más o menos la forma es igual, eso es el tono. Hay otro buen traductor es Javier Calvo, que tradujo toda la obra de Foster Wallace, que es muy difícil cuando vos la lees, y suena fluida. En España eso es un milagro de la naturaleza. España tiene la capacidad de fabricar decenas de traductores que no le pegan en el tono. O sea, está manteniendo un tono y de golpe ponen 3 palabras y el tono sale como un tren que se sale de las vías y se va al demonio. Saed, en un escrito, sí. Creo que lo hace no sé si lo hace en francés, al escrito original, y uno leyó justamente la traducción, pero él rescata, hablando del tono y de los traductores españoles, él rescata, por ejemplo, la edición del Ulises de Sala Subirá. Exacto. Y que tiene errores, en el caso de interpretación. Mucho, pero agarrás la otra que no tiene menos errores, sí. Errores del otro traductor profesional, sí. Poeta también, no me acuerdo el nombre, que salió. La traducción de Ulises, ¿no? Sí. Y no suena igual, o sea, te suena, lo largás antes, el Ulises hoy es muy difícil de leer. Yo he hecho intentos de releerlo, lo leí a los 17, 18, ese y Gran Centón Veredas, en 2 vacaciones, me partieron el cráneo. Y esa es la imposibilidad. Hay una frase de Lebrero muy buena, que cuando uno llega a determinada edad, está como atrapado por todo lo que hizo, no puede mover la cabeza casi. Él lo da como negativo, para mí está bien, porque a veces uno quiere hacer un cambio brusco y ganar dinero, por ejemplo, y no puede, o sea, porque en ese gesto se va a partir el cuello, pasa eso a veces, ¿no? Entonces, con las traducciones hay ahora como una cosa muy positiva, son los estudios de traducción, pero han elaborado una serie de lugares comunes que yo los discutiría. O sea, uno es traducir es exactamente igual que escribir. Para mí me parece un disparate completo. Me pasó porque fui a un seminario que me invitaron y la profesora yo la admiro mucho y demás, y en un momento me dice, así que para vos una cosa es traducir y otra cosa es crear. Obviamente, le digo, la traducción es trasladar una serie de signos a otro, y lo otro es enfrentarte con lo real, que es un
despelote, o sea, no es que sea más ni menos, es otra cosa. Otra cosa sería, lo siguen mucho a Borges, es capo, los 3 textos que tiene traducción generan todos los estudios de la traducción mundial prácticamente, ¿no? En muy pocas páginas. Pero hay como una exageración. Yo agresivamente titulé mi conferencia en el Club de Traductores el nombre de traductor, pues se ponen como locos si no figura el nombre de traductor en las críticas. A mí no me mueve un pelo que no salga mi nombre, por ejemplo. Sí, en cambio, si no figura tampoco en el libro, eso sí ya es criminal.